Santa y bendecida tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a darle un minuto para que se agreguen más personas. Cuando seamos 10 comenzamos formalmente. Muy bien, se están agregando. Vamos a esperar que seamos 10 en el encuentro para iniciar formalmente con una oración. Tuviera los honores de bendecir el momento. Si ella... ¿Está bien? Perfecto. Cuando seamos 10 entonces iniciamos formalmente. De acá, si somos 8, dos más, vamos a ver. Somos 9 ya, uno más, vamos a esperar. Noelia, por favor. Ok, bueno. Padre Celestial, te doy las gracias por tu amor y tu bondad. Gracias porque estamos bendecidos, por esas bendiciones tanto grandes como pequeñas. Gracias por la vida que nos das, por todo. Te quiero pedir que en esta tarde de hoy seas tú el guía del facilitador para que nos pueda enseñar todos aquellos conocimientos de una forma clara, concisa y precisa, que tú abras nuestras mentes para que podamos captar todos aquellos nuevos conocimientos. Y sin más, todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Gracias, Noelia. Confírmenme que me están escuchando bien y que están viendo la pantalla. Positivo. Se escucha bien, no tengo que subir más el volumen. Está bien ahí. Somos 10, qué bueno. ¿Ven lo que estoy compartiendo en pantalla también? Sí, Sí, se puede se ver. puede ver. De acuerdo, por acá tenemos una base de datos, una base de datos, si se quiere, un poquito grande, con 50 y algo de registro. Vamos a ver cuántos registros tiene. Y aquí voy a entrar en algunos conceptos que debemos saber de base de datos para poder establecer esto de ordenar, filtrar y qué es una base de datos y cuáles son las características, componentes, elementos que constituyen una base de datos. Lo primero, que una base de datos es un conjunto de información que tienen relación entre sí. Y esta relación viene detallada por los encabezados, que en base de datos se le conoce como campos. Y a las filas, los campos están siempre en la columna y por eso cuando creamos una tabla en Excel nos va a preguntar que si la base de datos o la tabla tiene columna, tiene encabezado. ¿Por qué? Porque los campos deben estar siempre en la columna en una base de datos en Excel para evitar o no para evitar, para propiciar que Excel haga los diferentes funcionalidades que se puede hacer con una base de datos de manera correcta. Si no está en la columna está, ¿verdad? A, B, C. Las filas son uno, 2, 3, por ejemplo. Entonces, cuando nos referimos a los campos, a esto es un campo: apellidos, nombres, dirección, tipo, condición, género. Estos son campos. Un registro dentro de una base de datos, entonces sería una fila. 7, 8, 9, 10. Una base de datos no puede tener un registro totalmente en blanco, o sea, una fila totalmente en blanco, porque pasaría lo siguiente. Por ejemplo, yo voy a seleccionar la fila 16. Ustedes la ven ahí. Sí, Sí, maestro. Y voy a agregar una fila totalmente en blanco. Mírenlo ahí. ¿Cómo lo hice? Yo puedo seleccionar una fila con tecla atajo. Por ejemplo, si yo estuviera en este momento en la fila 15, en la celda D15. Aquí estoy en la celda D15. ¿Cómo yo sé que estoy en la D15? Primero puedo determinarlo porque la columna está, si se quiere, está resaltada, está diferente a las demás. Primero se pone un gris más oscuro y debajo una raya verde. Igual con la fila, un gris más oscura y en la derecha de la fila 15 una raya verde. Pero por acá arriba en el cuadro de nombre me indica la referencia de la celda. La referencia de la celda es el nombre de la celda. Entonces yo selecciono una fila totalmente presionando las teclas Chi barra espaciadora. Y si fuera una columna, control barra espaciadora. O sea, no tengo que irme directamente a hacer clic con el mouse. En Excel, mientras menos utilizo el mouse,
más efectivo soy utilizando la herramienta. Entonces vamos a ver, si yo fuera a seleccionar esta de base de datos completa con control asterisco, miren, control asterisco, miren qué pasó. Díganme lo que ustedes están apreciando ahí. Se seleccionó desde la fila 6 hasta la fila 15. Y desde ahí en adelante, desde la 16 en adelante, queda sin seleccionarse. O sea, que si yo fuera a aplicar un gráfico, eh, una tabla dinámica, fuera a aplicarle formato, fuera a aplicarle una funcionalidad de tabla a esto, entonces esto que estaría aquí debajo no se vería afectado. Fuera a copiar, a crear unos totales debajo, no se vería afectado. O sea, estaría dentro de lo que yo quiero realizar. Por eso no puede tener un registro totalmente en blanco porque Excel pararía cualquier funcionalidad que yo trate de ejecutar en ese registro, en esa fila. ¿Se entiende la lógica? Sí, maestro. Sí, sí, copiado. Entonces, repitiendo, la base de datos es el conjunto de información que tienen relación entre sí. Hay una relación directamente y que tienen que estar organizados por campos y por registro. Los campos están en las columnas y los registros en la fila. Campos, columna, registro, fila. Eso es repitiendo, ¿verdad? Componentes que tú debes tener en cuenta, además de este que es esencial. El primer componente que tú debes tener en cuenta es ese de que la base de datos debe estar organizada en campos y registro. Entonces ya sabemos que los campos van a estar siempre en una columna y los registros van a estar siempre en una fila, primer elemento. Y que los campos son encabezados de columnas. Siempre van a ser los encabezados de columnas. Los encabezados de columnas son una representación subjetiva de lo que va a contener. Por ejemplo, este campo dice apellidos, pues de ahí para abajo lo que van a ver son apellidos. Ahí no puede haber 809-497-3333. Ahí no puede aparecer nunca eso, porque eso nunca va a ser un apellido. O sea, que es subjetivo porque lo que contiene se sobreentiende a partir de él. ¿De acuerdo? Sí, maestro. Otro detalle, una base de datos, y esto es para tomarlo en cuenta, además, una base de datos por vamos a decir, por ningún motivo debe contener celdas combinadas. Por ejemplo, saben combinar celda, ¿verdad? Todos aquí. Sí, sí. Por ejemplo, yo voy a escribir aquí para que lo veamos simple y llanamente, aunque todos sabemos qué es combinar celda. Voy a escribir mi nombre ahí, Eric Aibar. Combinar celdas sería seleccionar este rango de celda. Un rango de celda es cuando hay dos o más celdas sombreadas o seleccionadas. En este caso yo tengo desde la celda A4 hasta la G4 seleccionado ese rango. Entonces, si yo vengo acá a una funcionalidad que está en la herramienta de alineación, que está por acá arriba, se llama combinar y centrar esto dentro de una base de datos por ningún motivo debe existir. ¿Por qué? Porque Excel, cuando voy a aplicar cualquier funcionalidad a la base de datos, voy a crear una tabla, voy a crear un gráfico, voy a crear cualquier funcionalidad que yo vaya a hacer, voy a crear una operación de cualquier tipo, aritmética, lógica o de cualquier tipo que vaya a hacer, si hay celda combinada, entonces Excel no sabe a cuál celda se está haciendo referencia porque cuando combinamos celda pasa de ser una celda simple, o sea, por ejemplo, en este caso, la A5, esta de acá arriba, de pasar a ser la A4, pasó a ser, no se sabe qué. ¿Por qué? Porque está la A4, la B4, la C4, la D4, la E4, la F4 y la G4 están condicionada a lo de combinar y centrar. O sea, que pasó de ser una celda pequeña a ser una macro celda, una celda grande. Entonces, por eso dentro de una base de datos, por ningún motivo deben existir celdas combinadas.
Otro elemento muy importante dentro de la base de datos, y ya lo he repetido, es que no debe contener tampoco filas ni columnas totalmente en blanco. O sea, no debe tener un registro, que es una fila, o un campo, que es una columna, totalmente en blanco. Sí puede tener celda en blanco, por ejemplo. Si aquí hubieran dos, los apellidos estuvieran separados, puede ser que una persona, y pasa, que una persona solo tenga un apellido, entonces el apellido 2, ¿qué va a pasar? Que va a estar en blanco. Pero en ese caso, es muy poco probable que una columna completa de segundo apellido aparezca totalmente en blanco, que todo lo que estén ahí en esa base de datos, todos no tengan segundo apellido. Eso es prácticamente improbable, para no decir imposible. ¿Se comprende la lógica? Sí, maestro, entendido. Sí, De acuerdo. Entonces, en la unidad 2, que es la que vamos a trabajar, trata de una herramienta de Excel que tiene que ver con ordenar y filtrar. Pero en este caso vamos a comenzar a ver la parte de ordenar para entrar en detalle en la explicación. Pero antes de ver lo práctico, debemos decir que para ordenar registro de una base de datos, tenemos que tener en cuenta los siguientes elementos también, o procedimientos, si se quiere decir. Lo primero es que se pueden ordenar dependiendo de los elementos que tenga la base de datos. Como aquí es texto, entonces vamos a ordenar. ¿Cómo ustedes creen que va a ordenar en el caso de texto? De forma alfabética. En orden alfabético. En el caso de número, de menor a mayor o de mayor a menor. En el caso de orden alfabético puede ser desde la A a la Z o desde la Z a la A. Si representamos desde la A a la Z partiendo de la lógica matemática de menor a mayor, de A a Z sería de menor a mayor y de Z a sería lo opuesto, de mayor a menor. En el caso de los números, lógicamente, partiendo desde el cero, partiendo desde el uno, desde el uno hasta el infinito es de menor a mayor y lo opuesto desde el infinito hasta el uno es lo opuesto. Eso es lógico, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, chicos? Así Sí. es, maestro. Así es, maestro. Entonces, miren algo. Excel tiene las funcionalidades para ordenar. Se pueden encontrar por dos lados o por varios lados, porque hay otros lados, pero un poquito más. Más oculto. El caso del más básico es en la pestaña Inicio, en el menú Edición. Por acá, ustedes pueden ver que hay de A a Z y hay un embudito. El embudito representa los filtros. ¿De acuerdo? Pero en este caso la vamos a ver desde la pestaña Datos, acá arriba. Pestaña zona de allá arriba, ¿verdad? Esa es una pestaña, archivo, inicio, insertar, dibujar, disposición, fórmulas, datos. Desde la pestaña datos hay en un bloque de herramientas que se llama ordenar y filtrar. ¿Lo ven ahí? Y acá está A, Z, Z, A y ordenar. Esta funcionalidad de ordenar es para cuando hay más de un nivel por ordenar. O sea, que me pide que ordene por apellido, por dirección, por condición, por distrito. Entonces, esos son niveles. Cuando hay más de un nivel, entonces lo correcto es hacerlo con esta funcionalidad. También hay una funcionalidad de filtro, pero lo de filtro no ordena, valga la aclarando. Lo de filtro es para segmentar, disminuir, tener visible, dependiendo del criterio o la condición que yo seleccione del filtro, un grupo de datos seleccionados según el filtro. Si cumplen con lo que yo tenga seleccionado en el filtro, pues se van a visualizar. Los que no cumplan, pues se ocultarán, pero no se borran. La base de datos permanece totalmente intacta. Entonces, en este caso, por acá estamos hablando de ordenar desde la A a la Z. Entonces el procedimiento es buscar la pestaña de datos, luego nos vamos a la herramienta ordenar y filtrar y por acá buscamos
por lo que no esté indicando el mandato, ordenar desde la A a la Z. Si ustedes ven acá, literalmente, acá dice desde la A a la Z por apellido. Aclaro, debo colocarme en una celda dentro de la base de datos que cumpla con el criterio por el cual yo voy a ordenar. En este caso, el criterio que yo voy a seleccionar para ordenar es apellido. Entonces, me coloco dentro de la base de datos en la columna apellidos. ¿De acuerdo? No tengo que hacer una selección total, él va a hacer el orden. Igual lo puedo hacer y lo haría sin hacerlo también. Entonces, con simple y llanamente, hacer clic aquí desde la A a la Z, que es lo que me está indicando que significa de menor a mayor, como se ve en el recuadrito, ahí automáticamente estarían ordenados y la base de datos, cada registro, o sea, cada fila está con los datos que le corresponde. O sea, el apellido Aguirre le corresponde el nombre Ricardo. Si le damos para atrás, control Z para devolver y buscamos a Aguirre, aquí está, mírenlo ahí, de número 4, Aguirre Ricardo, Avenida Javier Prado Oeste, 960 funcionario. Si yo vengo y ordeno, vamos a ver si sigue siendo lo mismo. Aguirre Ricardo, Avenida Javier Oeste, funcionario estable. O sea, que todos los datos o todos los registros siguen al criterio por el cual yo esté ordenando. ¿Está clara esa parte? Sí, maestro. Entendido. De acuerdo. Muy bien. Vamos a ver el segundo ejercicio. Ya no vamos a ir a la parte práctica en sí. Totalmente práctico. De aquí en adelante, ya. Ordenar por categoría desde la A a la Z. Igual, selecciono cuáles son las categorías corporal y facial. Entonces él va a ordenar, va a colocar como la C va primero que la F, como me está hablando desde la A a la Z, va a colocar los tratamientos corporales primero. Simple y llanamente me coloco en el campo de la categoría, en la columna de categoría y le doy clic aquí. Entonces aquí ya vemos que ha ordenado totalmente por tratamientos o por categoría corporal. El siguiente elemento por acá me dice ordenar desde la A a la Z por tipo. Ya no vamos por tipo por acá. Y nos pide que igual lo ordenemos desde la A a la Z. Ahí estaría. Entonces van a aparecer primero los funcionarios, obrero, operario. El ejercicio número 4 nos pide que ordenemos por esteticista desde la A a la Z, igual A Z. Esto no tiene perdedera, pero hay ejercicio aquí que puede que te hagan confundir un poco. Aquí cambio ya de Z a A y me dice que por distrito. Vamos a buscar distrito y nos está pidiendo que hagamos de Z a la A. Y ahí estaría ordenado por distrito desde la Z hasta la A. O sea que de mayor a menor. La última letra es la S, de ahí baja la R. Luego M, L, J, I, C, H, C, y así sucesivamente. Permiso, profe, este es un repaso de la clase de la semana pasada. Nosotros vimos esto. Sí, maestro, vimos todo lo de ordenar y filtrar y hicimos como cerca de 18 ejercicios. Wow, ¿y Porque por qué? ese del segundo módulo, ya esta semana sería lo del tercero, que no se ha subido todavía. La del segundo módulo yo no se le he subido. Sí, sí, subió la del segundo luego de la Y clase ustedes, de la semana pasada, que fue esta misma de ordenar y filtrar. y ustedes la Hola. trabajaron. Sí, señor. Oh, Sí. ay, santo, ¿y por qué me dejaron avanzar tanto? Es que Yo hay se lo varias. Yo escribí creí que por era un privado, repaso pero que te no estaba dando. salió. Yo pensé que era un repaso. Bueno, pero en todo caso vamos a quedar la grabación como repaso, pero vamos a tener menos tiempo ahora para explicar entonces lo de El tercero. fórmulas básicas. Vamos a ver lo de fórmula básica entonces, y disculpen que es que una confusión con los grupos, son tantos grupos, bueno, pero no importa, como quiera vamos a aprovechar. Sirve de repaso. Vamos a cerrar esto. Y vamos a ver esta parte de fórmulas básicas. Voy a como
Son y 25. Voy a abrir la actividad per se y desde la actividad voy a explicar qué es lo que ustedes van a hacer para que el tiempo, ¿verdad? Siempre yo pongo unos ejercicios, como en este caso, unos ejercicios que no tienen que ver directamente con la actividad y en base a esos ejercicios es que yo explico. Pero en este caso, por cuestiones de tiempo, para que el tiempo nos dé de explicar la actividad, vamos a hacerlo directamente la explicación con la actividad. ¿Estamos de acuerdo? Y reiterada disculpa, ¿eh? Sí, maestro. Miren, hay en Excel, hay un grupo de funcionalidades. Las funcionalidades básicas son suma, resta, multiplicación, división, potencia y porcentaje. Si lo pusiéramos en orden, entonces esto sería totalmente al revés. Los de abajo son los que tienen más orden de prioridad. O sea que si aparece una, vamos a ver, aquí no hay. Si hubiera una función que tuviera, por ejemplo, a ver si alguno de ustedes sabe, si yo tuviera estos cinco, ¿qué resultado ustedes creen que va a dar esta operación? ¿Quién me dice? 60. No, dice, si tomo 5 más Diecis- 4, dieci- 17. esto daría 10, 17. 17. 17, maestro. ¿Por qué, Daniel? Por el orden jerárquico de la operación. De los operadores, Por la ley exactamente. del péndulo. Correcto. Primero se multiplica, luego se suma. Exacto. Ahora, si pasara a lo siguiente para ver, ¿qué ustedes harían primero? El slash se utiliza para la división. ¿Qué se haría primero ahí? Multiplica abajo. Y después divide. Y luego debe. Primero se divide y Dividir. luego se multiplica. En el caso de esta, como dice la última persona que acaba de hablar, se hace en el orden que aparezca. La división y la multiplicación tienen la misma jerarquía. Entonces se ejecuta en el mismo orden que aparezca. Como la división aparece primero, se hace primero la división y luego se hace la multiplicación. Entonces, por jerarquía, porcentaje, potencia, multiplicación y división, y al final suma y resta, dependiendo cómo aparezca. La operación de la suma es lo más básico para muchos autores que enseñan matemáticas. Solo existe una operación, una función o un operador, que es la suma. Ellos dicen que entonces que para la resta es que hay números positivos y negativos, que para la multiplicación es suma sucesiva, porque si tú dices, por ejemplo, 2 por 3 es lo mismo que el 2 sumarlo 3 veces, y cualquier número. Lo mismo para la división es que son sumas, denominador y el numerador es una resta que tú le haces sucesivamente. Y así sucesivamente. O sea que para muchos autores solo existe la suma, pero no vamos a entrar en clase directamente de matemática, aunque Excel es plenamente matemática. Aquí la suma. La forma tradicional de hacer la suma es, y esta es la que yo no recomiendo, es igual. Y en Excel, aclaro, no trabajamos con el contenido de la celda, sino con la celda en sí. Por ejemplo, el error mayor que tú podrías cometer es que tú ves que en la celda, en la columna B4, que es donde está el 39.718, tú visualizarlo y hacer esto. Esto, y inclusive hay personas que haría esto. Esto es un error, eso es un pecado contra el Espíritu Santo. Ya, perdóneme, a Dios que me perdone. Eso no se hace. Y miren por qué. Por ejemplo, la corrección, ahí me está indicando Excel que si yo quiero, que si él quiere que yo hacerme la corrección,
que si yo quiero que él me haga la corrección, y es que yo coloqué la coma, y la coma Excel la interpreta como string, como un texto. Entonces, en Excel yo no pongo separadores, ni separadores decimales, ni separadores de millares. Excel lo hace por mí. Hay funcionalidades para eso. Entonces, aquí yo le voy a decir que sí, e igual él va a dar el resultado. 39.718 más 25.990 son 65.780. El resultado está bien. ¿Por qué no debo trabajar así? Porque si cualquier número de esto varía, por ejemplo, si yo me equivoqué y aquí eran 35.000, yo voy a cambiar nada más el número 35.900, nada más voy a cambiar el número de adelante. Entonces, miren qué va a pasar. Que la operación se quedó estática con 65.708. Entonces, por eso es que no trabajamos con el contenido de la celda, sino con la celda en sí. La forma tradicional de hacerlo es igual la primera celda más la segunda celda. Esto así funciona y el resultado está correcto. Y si tú varías, por ejemplo, si yo varío esto a 35.000, va a variar de 65 a 75 automáticamente. Miren, 35, miren, no hay 75. O sea, profesor, pues está bien porque está dando el resultado bien. Sí, está bien, pero la funcionalidad más rápida para hacer la suma en la mayoría de ordenadores funciona es, ustedes seleccionan su conjunto de celda donde quiere obtener el resultado, que en este caso es una columna, y va a presionar el juego de tecla alterna signo de igual. Ahí automáticamente, ¿vieron cómo generó el resultado? Alterna igual. Miren, ¿vieron cómo apareció automático? Profesor, ¿pudiera repetir nuevamente el proceso, esa partecita? El proceso, y esto también, aún tú lo hagas de la manera, de otra forma, la forma tradicional, tú puedes hacer esto, seleccionar todo. Si yo voy a utilizar una funcionalidad y esa funcionalidad se va a repetir en un grupo de celda, entonces lo correcto es seleccionar el grupo de celda de entrada y luego escribo la funcionalidad. En este caso, yo no estoy escribiendo funcionalidad, sino que la estoy generando por teclas atajo. Las teclas atajo que me generan la funcionalidad de la suma es alternas, la tecla alterna, la que está a la derecha de la banderita de Windows, ¿verdad? En el teclado, igual. Por donde tú colocas el igual en tu Excel, por a ese tú le vas a hacer clic, alterna igual, y ahí estaría. Si no te funciona por un asunto de configuración regional de idioma, la configuración regional de idioma impide que tu teclado funcione de manera correctamente, entonces tú lo puedes hacer de la siguiente manera y puedes hacer la corrección para que tu teclado, todas las funcionalidades que tú puedes utilizar en Excel, como por ejemplo el signo de peso, el signo de número, el signo de porcentaje, el acento circunflejo que se utiliza para la potencia, que es este símbolo que está aquí, que estoy señalando ahora. Ese signo que está ahí se llama acento circunflejo, que es el signo que se utiliza para la potencia o la I comercial, que Aspersan se llama, que se utiliza ese carácter para concatenar. Concatenar es unir, unir varias cerdas, y así sucesivamente para que cada uno de esos caracteres te funcionen donde están. Tú puedes cambiar. ¿Cómo tú sabes qué idioma debe tener tu configuración regional? Verificando tu teclado. Si tu teclado tiene la ñ visible, entonces tu teclado debe ser configurado en español de España para que todas las funcionalidades estén, donde deben estar. Si tu teclado no tiene la ñ, entonces tu teclado debe estar configurado en inglés para que todas las funcionalidades estén donde estén. Las funcionalidades son los diferentes signos que están dentro de algunas de las teclas. Por ejemplo, en el teclado alfanumérico arriba hay unos números y cada número de eso tiene más de una función que ejecuta. Algunos con shift, algunos con alterna, algunos con alterna derecha y así sucesivamente. Algunos tienen más de un signo que se ejecuta con teclas, con combinación de teclas.
Ustedes saben eso, ¿verdad que sí? Sí, correcto, Sí, profesor. maestro. Ok, entonces la funcionalidad es alterna igual. Miren ahí como automáticamente, y es que, mírenlo allá arriba, es la funcionalidad de la suma que él está ejecutando ahí. No es otra cosa, mírenlo ahí. Suma B4 C4 B4, que es esta celda, mírenla ahí, que tiene 39.718, y la C4 que tiene 25.990. El resultado sería exacto 65.708. Eso es para eso. Si no te funciona por X o por Y, pues tú la vas a hacer de la siguiente manera. La funcionalidad es, bueno, hay otra que es más sencilla todavía. Vamos a hacerla desde la más sencilla hasta la más complicada de hacer. La más sencilla es alterna igual. Después, y en igual condición, seleccionando el rango de celda donde vas a obtener resultados, viene a esta funcionalidad que está acá, este botón que está acá. Esa M al revés, a la derecha, tiene un botoncito que oculta funcionalidades. La primera funcionalidad básica es la suma, la segunda promedio, contar número, máximo, mínimo y más funciones aquí debajo. Entonces, simple y llanamente hacerle clic a esa M, que no es una M, no es una M, sino es el símbolo de sigma, que se traduce del griego a suma, a español. Ahí estaría. Entonces, con hacer clic en eso, automáticamente mírenlo ahí como lo genero. O sea, hace lo mismo que alterna igual. Segundo paso. Vimos el primero que era primera celda más segunda celda. El segundo fue alterna igual. El tercero es por este signo que está acá. El cuarto es menos fácil, pero igual funciona. Igual, toda función en Excel comienza con el signo de igual. Hay personas que utilizan el signo de más, pero por ejemplo, cuando tú vas a buscar una función como la función pago, la función valor futuro, buscar objetivo, que se ven desde dos puntos de vista. Por ejemplo, la función pago se ve desde el punto de vista de quien está pidiendo prestado y desde el que presta. Desde el que está pidiendo prestado no lleva signo delante. ¿Por qué? Porque va a arrojar un resultado negativo. Desde el que está prestando, tiene que colocar el signo de negativo delante para que la multiplicación de los signos le genere un resultado positivo, porque es un ingreso. Es un ingreso para el que está pagando, pero es un ingreso para el que está recibiendo el pago. Entonces, si tú utilizas el signo de más ahí delante, entonces va a haber un choque fatal ahí que no te va a permitir. Ese es un ejemplo. Entonces, la función se llama suma. En Excel, una función, una fórmula de una función consta de algunos elementos. Yo hoy presioné la tecla tabuladora para que él me agregue el primer elemento de la sintaxis de la función. El primer elemento de una sintaxis de una función es el nombre de la función. La función, ¿cómo se llama? Adivinen. ¿Cómo se llama la función? Suma. 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 Entonces, paréntesis, automáticamente ahí me dice qué falta para terminar el argumento que es parte de la sintaxis de la función suma. ¿Qué falta ahí? ¿Quién lo lee? Valor. Seleccionar la celda. En este caso, Suma. ahí dice Es número igual. uno, pero en este caso no, Número, nosotros sí. sabemos que en Excel no trabajamos con números, sino con celda, a menos que tu número no sea una constante. Por ejemplo, el 18% y tú no quieres colocarlo en una celda. El ITEVIS de este país, que es el 18%, es un estándar nacional. Entonces, si tú no quieres colocarlo en una celda que diga ITEVIS 18%, y tú quieres hacer un cálculo en una venta del 18%, pues no necesariamente tú lo tienes que colocar, lo puedes agregar manualmente y funciona. Pero lo correcto es que haya un indicativo para que se sepa qué por ciento se está sacando, porque un conocedor de matemáticas y de funciones y que trabaje con Excel sabe por qué ese es el resultado, porque se está calculando el 18%. Pero una persona sin conocimiento de Excel y sin muchos conocimientos de matemática, no sabe por qué le están aplicando eso y de dónde sale y qué porcentaje que le están aplicando. ¿Se entiende? Sí, maestro.
Entonces, por acá seleccionamos el número uno, que es la celda. En este caso lo sustituimos. Y miren acá, a medida que yo vaya logrando alcanzar metas en la sintaxis de mi función, ella va a cambiar de negrita va a quitar a texto normal. Por ejemplo, yo estoy en el primer elemento, que es número uno. Está en negrita. ¿Por qué no ha cambiado el siguiente a negrita? ¿Quién me dice? Porque no lo ha Porque seleccionado. aún le falta el punto y coma que está pidiendo. Porque falta el punto y coma para finalizar esa parte, porque ya está seleccionado. Mírenlo ahí. Entonces, miren, ahora me dice número 2, número 3, punto y coma, punto suspensivo. O sea que puedo seleccionar hasta infinito. Todos los números que aparezcan, yo lo puedo seleccionar por acá. Claro, si yo fuera a hacer una selección de múltiples números y están continuos, como en este caso, en esta columna, pues yo selecciono un rango. Los rangos se separan con dos puntos. Así, por ejemplo, si yo quisiera hacer una función rápida, ahora mismo que me sume desde el producto uno hasta el producto 10 que es 27.000, y sume todo esto y dé el resultado total, pues yo hago lo siguiente: punto y coma, y acá veo que el producto 10 está, el 27.000 está en la B13. Entonces simple y llanamente aquí yo tendría que escribir B13 y automáticamente miren cómo él me indica, inclusive intuitivo. ¿Por qué? Porque el B4 está, ¿de qué color está esta celda resaltada? Los Azul, Color azul, azul. Y acá la B4, ¿de qué color se ve? color roja, rojo. ¿Eh? roja. La B4. La B4 está Azul, azul y la azul. B13 está roja. Entonces, miren, la B3 está roja, y si ustedes van aquí abajo, ¿qué está rojo? Miren acá. O sea, La que B13. intuitivo totalmente. Entonces, vamos a hacerlo, punto y coma, y seleccionamos la segunda. Entonces, para que me arroje todos los resultados sin yo tener que hacer otro procedimiento, simple y llanamente, yo presiono control enter y ahí me va a arrojar todos los resultados. ¿Se comprendió esto? Sí, Sí, maestro. Sí, ¿Al- maestro. ¿Alguien había trabajado con Excel de esta forma? ¿Alguno de ustedes? yo de la última Sí, vez, maestro, pero yo no había hecho así. Que habían yo lo trabajado. hacía en autosuma con la función autosuma. Ok, entonces hay más funcionalidades. Porque para AutoSuma, como tú señalas, existe la función allá arriba en el bloque de herramienta edición, pero para la resta no existe la función, aunque hay una función que tú la puedes escribir para la resta que igual que la suma, pero por el cuestión de lo larga que es más, ¿cómo se dice? Es menos eficiente hacerla como de la manera tradicional, como acabamos de hacer la suma aquí, la última, perdón, como hicimos la suma en su momento. Por ejemplo, miren, la función se llama, aquí está la resta. La función para la resta se llama im de ein punto sustere, que viene de sustraer. Esa es la función. Si yo le doy a tabular y selecciono número uno, punto y coma, número dos, aquí también, que es otra deficiencia, pero es una deficiencia que tiene lógica. En la resta, yo no puedo seleccionar un rango, simple y llanamente un valor, punto y coma, otro valor. Si hago un rango, entonces eso va a dar un arroz con mango ahí. Y es lógico, en una resta siempre un valor mayor se le quita un valor menor, o un valor menor se le quita un valor mayor y queda debiendo, o sea, queda en negativo. O sea, siempre son dos valores. En la suma, no, en la suma yo puedo sumar 800 números sin ningún tipo de problema. Entonces, esta es la funcionalidad. Cierro paréntesis, si a 101 yo le quito 1,50, queda 99,48. Vamos a bajar los decimales. Por acá yo reduzco, por acá aumento decimales y por acá disminuyo decimales. Vamos a reducir este decimal de acá. Uy, ¿por qué no quieres reducir?
Mira, no quiere dejarlo reducir. Vamos a ver cuál es el detalle. Lo resolvemos ahora. Eh, la forma tradicional de hacerla y es más rápida que la que acabamos sería esta celda menos esta celda. Enter. Y ahí Exacto. estaría. Y miren Puede un ser, detalle. Ajá. puede salió con el signo de número. Sí, porque tiene un formato preestablecido. Esta aquí, inclusive, él hizo la resta aquí, pero me está interpretando ese campo como un texto, porque Excel ordena los textos a la izquierda y los números a la derecha. O sea que con la función me lo está interpretando como un texto. Entonces lo vamos a hacer de la manera que es más viable, que es seleccionar la primera celda menos la segunda celda. Enter. Y ahí estaría. Y miren cómo automáticamente hasta el formato. Y ahora sí, miran, redondeó. Ya sabemos que yo puedo seleccionar y aplicar la función en una sola, pero otra forma es también autorrelleno. Autorrelleno es en la parte inferior derecha, doble clic y automáticamente las demás celdas van a autocompletar con la función. Si a 98 tú le quitas 1,47 queda 96,53. Si a 163 tú le quitas 2,40, quedan, bueno, todo eso está correcto. Aquí tenemos multiplicar, que es Maestro, más, ajá, sí, una consulta. ¿Puede indicarme nuevamente para el autorrelleno de la suma, el primero que usted hizo? Luego que tenemos la fórmula, la combinación es alterna, ¿qué? control enter. Control Enter, ok. Ok, lo vamos a hacer para que lo vean. Lo primero es que tiene que tener todo seleccionado. Si no tiene todo seleccionado, pues no va a pasar nada, porque lo que va a hacer es una tabulación más y punto. Pero al tenerlo todo seleccionado, Excel, tú le estás indicando que la funcionalidad que tú estás aplicando en esa celda se le aplique a todas las celdas seleccionadas. ¿Entendido? Igual, suma, por ejemplo, tabulo para que me abra paréntesis. Con la flecha del teclado me puedo movilizar, que hay personas que le tienen miedo a esto. Miren ahí, yo me fui hasta la B4, punto y coma, igual a la izquierda. Miren ahí cómo estoy en la C4. Cierro paréntesis, control enter. Ahí estaría. Estas funcionalidades son, mírenlo rapidito, lo hice más rápido. Inclusive lo puedo hacer más rápido de ahí, generarlo más rápido, pero como estoy explicando, trato de hacerlo no tan rápido. Pero al principio lo hice detalladamente, por eso me fui un poquito más rápido ahora. Para la multiplicación igual, vamos a hacer siempre el procedimiento de optimización, que es primero seleccionamos el rango de celda donde se va a aplicar la funcionalidad. Hay una funcionalidad que se llama producto, pero sale más largo escribir la función que hacer lo siguiente. Igual, esta celda por esta celda, control enter y miren qué rápido. Lo repito. Estoy intentando hace un momento hacerlo así como usted me indica, pero no me está dando ¿Qué, realmente. qué te dice? Yo creo que tiene O otra sea, función del teclado. ¿Cómo es? me parece que puede ser quizá por la función del teclado. Es Ah, lo que puede estoy ser tú. verificando. Pero control enter, perdón, ¿qué Excel tú tienes? ¿Qué versión? Si tú tienes de la 2016 para abajo, puede que sea el inconveniente que hay funcionalidades y teclas atajos que no están en eso. Eso, check. No, por lo menos no puedo ver directamente la versión del Excel, pero viendo la pantalla que usted tiene son las mismas características, o sea que sería la misma visión posiblemente. Mira la versión de, bueno, ahí habría un detalle, porque eso no debe fallar. Si es la versión de la 2020 para arriba, eso no puede. De la 2000, perdón, 16 para arriba, esa funcionalidad existe, o sea que no puede fallar. Verifíquete la configuración regional del idioma según el teclado para ver si eso, que no creo que sea eso. Es más fácil la versión, pero nadie sabe. Vamos a ver. Entonces, por acá tenemos que él me acaba de tirar estos totales. Estos totales son cantidades, entonces eso se ve feo. Hasta para la lectura es incómodo. 60.903 no es lo mismo. Si yo le agrego por acá, por donde dice estilo millares, en la parte de números, si yo agrego esos tres punticos, miren acá cómo con los separadores de millares
esto toma otra estética. Vamos a ponerle el signo de dólar delante también. Miren la estética cómo varía. ¿Se ve diferente o no? eh, Esos son Sí, detalles maestro. que debemos tomar en cuenta. Aquí dice, dividir venta bimestral entre dos. Entonces la venta bimestral son estas, dividirlo entre dos. Igual, eficiencia, buena práctica, igual. Esta celda, la celda de la izquierda, entre dos. Porque me está pidiendo que lo divide entre dos. Control, enter y punto. Ahí estarían los resultados de la división de cada una de esas cantidades entre dos. Aquí tenemos la potencia y me pide que eleve a la 3, que es lo mismo que decir elevar al cubo. Elevar al cubo igual vamos a hacer, seleccionamos igual esta celda, acento circunflejo, chi 6 espacio. Chi, el número 6 en la parte alfabética arriba y luego espacio. Entonces me dice que lo eleve a la 3, ahí estaría. Control enter y ahí estarían los resultados. Igual vamos a ponerle. Esos son números, esos se podrían quedar así, pero yo puedo decir por acá que como son números, no me ponga los separadores, pero sí me agregue decimales. O puedo quitarle los decimales también. Por acá, aumentar, disminuir, y ahí estaría. Por último, de esta parte, porcentaje, que son las operaciones. Estamos haciendo una práctica con cada una de las operaciones. Suma, resta, multiplicación, división, potencia y porcentaje. Y en ese mismo orden están acá. Aquí me dice que calcule un porcentaje. Miren, para calcular el porcentaje, la manera que a nosotros nos lo enseñaron fue la tradicional. La voy a explicar simple y llanamente, pero esta no es la más viable. Este valor de que es 105 por 5 entre 5. Esa fue la forma en que nosotros en la escuela nos enseñaron y da resultado. Yo lo puse entre 5 y entre 100. Por eso dio lo mismo. Entonces, acá entre 100. Ahora sí. Eso da 5 puntos y pico realmente. Pero el pico es pequeñito, por eso no disminuye. Pero si yo le aumento los decimales, ustedes se van a ver por acá, miren, punto 25. Si a este igual yo le aumento los decimales para no robar, vengo por acá, aumento decimales, miren, eso daría 99,75. Hay que tener cuidadito con esa parte. Si está trabajando contabilidad, esto hay que saberlo. ¿Vieron cómo el resultado me aparece? Excel me lo tira natural, miren. 5 lo redondeó, se perdieron punto 25 centavos. Y acá los redondeó a 100, se robaron 25 centavos. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Nos quedamos acá, aumentamos los decimales por acá, 25, y a este le decimos lo mismo, aumentamos los decimales, y miren ahí, 99,75. Esta fue la forma que nos enseñaron en la escuela, pero nosotros vamos a aplicar varias funciones. Otra función de sacar el porcentaje es igual la celda multiplicada, yo prefiero esta, 0,05. Todo valor por debajo de 10 se agregan dos ceros, o sea, 0, punto, otro cero y la cantidad. Como es 5, 0,05. Si fuera 3, 0,03. Si fueran 2, 0,02. Si fueran 8, 0,08. Si es por encima de 10, entonces se agrega solo el primer cero y se agrega la cantidad. Por ejemplo, 12% sería eso. 10% sería eso. Y así sucesivamente. 0,05 es lo mismo que dividir entre 100. Enter y ahí estaría. La otra, y la mayoría de personas prefiere esta, pero yo prefiero la que acabo de explicar, es igual la cantidad multiplicada por el porcentaje que se va a calcular y se le coloca el signo de por ciento. Enter, y ahí estaría. ¿Estamos de acuerdo? dale para atrás, profe. Ahí. A esa, la Sí. repito. Igual, seleccionamos la cantidad a la que vamos a extraer el porcentaje por. Colocamos el porcentaje que se le va a calcular, que me está diciendo en la columna arriba, que es 5, y colocamos el símbolo de porcentaje.
y punto. Y hacemos enter. Y ahí estaría. El 5% de 105 son 5.25. Maestro, yo hago esa y la anterior. Esa. Cualquiera de las dos son viables. Todas dan resultado, pero hay algunas que eficientizan más. Yo prefiero con la de 0.05. Hay otros que prefieren ser el valor y agregar el signo de porcentaje, pero yo enseño ambas. La recomiendo. ¿Por qué? Por una cuestión de configuración de tu teclado. Puede que el signo de porcentaje donde indica tu teclado que es Chi 5 puede ser que no esté ahí. Entonces tú puede que tú no lo No, a encuentres veces porque... si no está en el chip, a veces caen los alternos. Exacto, Lo entonces cojo como entonces. no todo el mundo tiene el manejo y sabe buscar alternativa, entonces yo le enseño de ambas formas. ¿Para qué? Para que tú no te quedes estancado en un momento de aprieto. Sí, sí, sí. Ok, la siguiente hoja que se va a contemplar que ustedes van a trabajar es hacer lo siguiente. Y de esto yo voy a explicar tres, lo demás ustedes lo van a agregar. Miren, acá hay una base de datos. La base de datos país, ciudad, vendedor, número de pedido, fecha de pedido, nombre de producto, valor unitario y cantidad. Y por acá no hay nada, pero acá me dice agregar campos. Miren, debajo, agregar campos y realizar fórmulas. Me dice agregar en la I3, incluso me dice la celda donde yo la voy a colocar. Miren, esa es la I3. Miren, columna I, fila 3. Me dice que agregue subtotal. Cuando dice subtotal es porque hay un cálculo faltante que puede ser un porcentaje o puede ser un descuento o algo de esto puede ser que falte. Si yo hago enter, miren cómo automáticamente hasta el formato me lo agregó. Entonces, el subtotal es la venta del valor unitario por la cantidad. Entonces, usted va a aplicar valor unitario. Yo selecciono siempre por buena práctica, valor unitario, que es esta celda, la G4, por la cantidad, que es la H4. Control, enter, y ese es mi subtotal. Si yo compro 10 sándwiches a un valor de 25 pagaría 250 pesos. Ese es el primero. El segundo me dice agregar un campo en la celda J3 con el nombre ITEVIS y la fórmula un 18%. Entonces, ITEVIS, I- ITEVIS y la fórmula es un 18%. ¿A qué le vamos a calcular el 18%? Al subtotal. Igual, subtotal por 18. Vamos a hacerlo como el caballero dijo que lo hacía, 18%. Como yo no seleccioné en las temas de acá, otra forma de hacerlo es, te colocas en la parte inferior de la celda y hace doble clic en donde está el recuadrito, con la cruz tenga, hace doble clic y él te va a autocompletar y miren que se para justo donde acaban las funciones. Ya, valor total sería la suma del subtotal más el ITEVI. Valor, voy a poner BR total. Enter. Entonces es la suma. Igual puedo escribir la suma, pero en este caso como son dos valores, podría hacerlo de la siguiente manera, seleccionando las dos columnas y presionando autosuma. Esta sería una forma viable. Seleccionando las dos columnas y dándole autosuma. Ahí sería una forma viable, miren. Y así sucesivamente. El descuento es, ahí te dice, la fórmula es el 5% del subtotal y el total general es la resta de lo que quedó de descuento menos, perdón, el valor total menos el descuento. Ya esa parte yo la voy a dejar porque son las 6 en punto y tengo otro encuentro ahora mismo. Lo voy a dejar para que ustedes la razonen. O sea, total, no tiene perdedera esa parte, son aplicar las funciones. Lo podemos dejar así, chicos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro, nosotros realizamos el restante. Todos estamos de acuerdo. Sí, de Sí, acuerdo.
Sí, ¿Qué les, a pesar de que comenzamos retroalimentando, qué les pareció el encuentro? Bien, bien, muy bien. Muy bien, muy interesante. ¿Cómo ven las excelente, explicaciones? maestro. Aprendimos algo nuevo. Qué bueno, me alegra. Excelente. Pues nada, de siempre reiterarle que desde mi, Aprendimos una, perdone, aprendimos una a sumar diferente, por de lo menos acuerdo, yo. de acuerdo. Bueno, esperando que les sirva, ¿verdad? Siempre. Lo que tratamos Una de con cosa, mucho, subió la tarea, ¿cómo fue? tenemos pendiente. Mañana voy a habilitar la unidad 3. Ah, ok, hoy no hay nada entonces para esta unidad. Hoy no hay nada, exactamente. Lo que tienen pendiente, por favor, pónganse al día. Si tienen Sí, profe, pendientes, usted no me ha ajá, corregido, por ejemplo, por cierto, la 1. no hay Déjeme algunas entrar a personas. ver si ya. Voy a dedicarle mañana el tiempo a eso, si Dios lo permite. Pues nada, reiterarle que de mi punto de vista, de mi parte, siempre es un placer brindarle este contenido, este granito de arena de enseñanza. Espero que ustedes lo tomen a bien y que les sirva, tanto en lo personal como en lo profesional. Nada, un placer, buenas tardes. Ya. Gracias, bye, buenas tardes. Bye bye.